Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Ahora con el gusto de tener nuevamente acá a Alex Flores, que es coordinador de la plataforma Va por Ti Ecuador. Muchísimas gracias Alex por aceptar la invitación. No, al contrario, Pedro, muchísimas gracias a ti, a Hoja de Ruta por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Y cómo van los movimientos sociales? Cuéntanos, haznos un mapita de cómo se está dando la respuesta popular a este tema que básicamente ha sido orquestado ni siquiera en el marco de la escena de lo político, de las formalidades de las instituciones, sino tras bambalinas, con filtraciones, con fotografías tomadas subrepticiamente, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel del Ecuador profundo y de lo poco que hay de expresión del descontento y del sentir popular? Sí, más que descontento es pánico lo que tenemos como población en un régimen totalmente entregado al narcotráfico, a las bandas delincuenciales, a la delincuencia organizada, que es como se tiene que hablar en estos términos para entrar en lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, que hay que hacer mucho énfasis en eso porque mucho se habla del crimen organizado, ¿no? De hecho, el señor Guillermo Lasso ha enviado a la Asamblea Nacional una petición de modificación de la Constitución para poder sacar a los militares en función del combate a la delincuencia sin necesidad de decretar un estado de excepción y por tiempo indefinido, ¿no? Y allí, en la petición, por eso lo señalo, está mal hecha la petición porque dice en reforzamiento para el combate al crimen organizado. Bueno, pues crimen organizado no existe en el Código Orgánico Integral Penal, se habla de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, eso por ahí. Y luego, también aparte del temor, del pánico que tenemos, es la indignación, el dolor que tenemos de ver a mucha gente, compatriotas nuestros, siendo asesinados en las calles. Por ahí veíamos declaraciones de un impresentable como es el expresidente Osvaldo Hurtado, que decía que no, que existen estas masacres porque son gente relacionada exclusivamente con el narcotráfico, en una posición totalmente fascista de este señor, que lo caracteriza así, su posición, que está detrás de ese poder, detrás del poder, de la democracia popular, en el gobierno de Guillermo Lasso, y que está controlando prácticamente todo tras Y que no es bambalinas, ¿no? ninguna originalidad, ¿ah? Porque esto lo probaron largamente, es decir, por décadas lo utilizaron como una estrategia de construcción de narrativas, de propaganda, de alcahuetería en Colombia, ¿no? Es decir, ahí entre ellos se matan, ¿no? Y entonces todos son los comunistas, los guerrilleros, los narcotraficantes, los mafiosos, todos son, y entre ellos son los que se matan. Bueno, los resultados de las auditorías que hacen las comisiones tanto nacionales como extranjeras de derechos humanos en Colombia y que recién empiezan a permear ahorita,
son de cientos de miles de asesinatos entre 1984 y el 2012, ¿no? Y sin contar la época completa de Duque. Así es que, mira, lo que están queriendo plantear, tanto Hurtado como sus acólitos, porque este es el mismo discurso que tuvo Diego Ordóñez, ¿no? En su, el geniecito, ambos se creen genios, ¿no? Y plantea una situación en la que en realidad está muy cercano a discursos que se entrenaron en el Estado sionista, en Palestina, en Colombia, en distintos mecanismos, como tú muy bien mencionas, de tinte neofascista, ¿no? Así es, Pedro, y habría que aclararles porque tienen que bajar alguna vez a territorio que se bajen de esa nube, empezando por el señor Guillermo Lazo, eh, sobre hay compatriotas que están siendo asesinados por estas extorsiones, por estos vacunadores, a vendedores de sandías en la calle, ¿no? Que no pueden o no quieren pagar esa vacuna y son asesinados. Y esto de qué viene este asesinato a gente común de abajo? Ahí me Entonces no es contaban ahí ni unos compañeros que tuvieron que levantar su puestito al frente de San Blas porque ya les cayó la vacuna y que no alcanzaban y por miedo, o sea, simplemente levantaron las cosas, nomás se fueron. claro. Entonces no es eso de que única y exclusivamente sean rencillas entre de los narcotraficantes, que también, no digo que no, pero hay muchísima gente que está huyendo del país y eso es dolorosísimo ver a muchos compatriotas decidir dejar el país. Ahora, Yo como mimetizados, la técnica completa, además esto de aquí fue totalmente documentado en el caso de Italia, cuando los gringos entran en alianza con la mafia, que la mafia había sido atacada por Mussolini, penetran, hacen la invasión en el 43 a través de Sicilia y luego utilizan a la mafia para hacer un proceso de limpieza a los partidos comunista y socialista, ¿no? Sobre todo, inclusive sectores de la democracia cristiana que no estaban, digamos, disciplinados al mandato del imperio. Y entonces se utiliza esta narrativa y la forma, digamos, totalmente arbitraria, sádica, perversa de despliegue de la violencia para mimetizar en el marco de esa situación caótica, en el marco de esa arbitrariedad de la crueldad, del sadismo, y atentados políticos, ¿no? Es decir, procesos de eliminación física de ciertos políticos que resultan inconvenientes. Entonces ya tenemos tanto dirigentes sociales, un dirigente de la CONAIE, como dirigentes políticos, básicamente de la oposición, porque no ha habido ninguno del gobierno que haya sido víctima de este tipo de violencia, ¿no? sí, así es. Ya te digo, yo como migrante retornado sé lo durísimo que es dejar el país, incluso en condiciones no tan dramáticas como es salir caminando, literalmente atravesar la selva del Dadaab en Panamá, pero ahí no queda la cosa, hay que llegar a la frontera de los Estados Unidos, dado que no existe ya apertura hacia la migración, hacia Europa. Y ahí no queda la cosa. No es que se llega, en este caso, a los Estados Unidos y es la panacea, no. Ahí empieza otro drama de la inmigración, en este caso ilegal, de muchísima discriminación, de muchísima explotación laboral, de buscarse la vida. Y eso en un contexto en donde las fuerzas progresistas deberían, dentro de la Asamblea Nacional, estar presionando para que a los inmigrantes ecuatorianos sean considerados ya como refugiados a nivel internacional, porque estamos huyendo literalmente por salvar nuestras vidas, ¿no? Ya te digo, Lo gente que masivo puede entrar. de la migración ahorita, de esta expulsión, porque en realidad lo que pasa es que el país está expulsando, este país neoliberal extremista está expulsando a cientos de miles de ecuatorianos. Es tan masivo como lo que se dio después de la crisis bancaria. Esto empieza con el gobierno de Lenín Moreno, pero las cifras muestran que solo durante este periodo de Lazo, que todavía no cumple los 2 años, estamos en más de 250.000 ecuatorianos que han abandonado el país. ¿Qué tienes, qué noticias tienes al respecto? ¿Qué soluciones se tiene al respecto? Es que ni siquiera eso, hay una preocupación, al menos para maquillar un poco la desidia de este gobierno,
sobre un apoyo de los consulados en el exterior por parte del Estado ecuatoriano. No hay nada, no existen unas estadísticas que evidentemente son difíciles de conseguir en una inmigración. Lo que dices ya ni siquiera es inmigración, porque la migración en general en todo el mundo no es ilegal, ningún ser humano es ilegal, es un derecho incluso estipulado en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, sino que es, aparte de ser una expulsión, ya digo, es el hecho de huir por tu vida, porque hay extorsionadores que te están amenazando ahí, que te van a asesinar, ves a tus vecinos que ya los van asesinando, tienes la mala suerte de nacer o vivir en barrios pobres de Quito, de Guayaquil, y ya la cosa, como tú decías, en San Blas o en los suburbios de Guayaquil, y la migración ya es lo que yo decía, para ser considerados como refugiados a nivel internacional. Y lo digo en función del próximo expresidente, bueno, expresidente, del infame de Lenín Moreno Garcés, que en su periodo, y en este caso en la Asamblea Nacional de aquel entonces, porque nosotros fuimos invitados por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional allá por 2018-2019 para presentar propuestas de mejora a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Ninguna de esas propuestas de las organizaciones de migrantes, tanto retornados como del exterior, fueron consideradas y solo fue una pantalla para que se adapten las peticiones de ACNUR, que es el ala de las Naciones Unidas para los refugiados e El inmigrantes. alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ¿no? Exactamente. Pero el objetivo allí era reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador para que sea más fácil y rápido el reconocimiento de los inmigrantes, de los hermanos inmigrantes que estaban llegando a Ecuador desde Venezuela. ¿Por qué? Porque era un tema geopolítico para poder seguir justificando el brutal bloqueo a Venezuela por parte de los Estados Unidos. Pero ese fue el objetivo y se dio paso en la Asamblea Nacional de aquel entonces, en esa Comisión de Relaciones Internacionales. Bueno, pues el mismo planteamiento se tiene que basar ahora para que ayudar de alguna forma a nuestra gente que está saliendo y que sean Y considerados como proteger la refugiados. vida, los derechos humanos, la dignidad de la pobre gente que tiene Exacto. que meterse en en esas ordalías, ¿no? Terribles. No, pues ahí había, creo que es el mismo señor Ordóñez, ex secretario de Seguridad, que decía, no, si es algo como una costumbre del ecuatoriano Turismo. salir de turismo, ¿no? Es que son unos psicópatas, literalmente son unos psicópatas toda esa gente, porque solo, ya te digo, aún saliendo en condiciones normales, dentro de la anormalidad que significa dejar un país, es durísimo dejar tu entorno, tu familia, tus amigos. Es difícil esa de destrucción de las familias que sufrimos los migrantes, en el sentido de que se tenían que dejar a los hijos e hijas aquí. Y estoy hablando de 1999, 2000, 2001, 2002, en un feriado bancario, en una crisis económica sin precedentes, casi que llegando al punto actual. Casi digo porque ahora no solo es una crisis económica, sino que existen estas bandas del narcotráfico inmersas en todo el aparato estatal. Eso es ya de resolución urgente por parte de este juicio político, por ejemplo, que se está manejando en la Asamblea Nacional, de unos asambleístas que no tienen ya ni siquiera conciencia, ya ni siquiera dolor de lo que se está viendo. No es un tema administrativo, judicial, a ver si las pruebas calzan o demás. Oiga, baje usted y vea lo que está pasando en el país. No se dan cuenta de que es un Estado fallido en el sentido del gobierno nacional, que no tiene no solo la capacidad, no solo que demuestra su ineptitud, sino que está claramente controlado por las bandas del narcotráfico internacional, y a saber desde cuándo están así, porque claro, eh, ahí veíamos las grandes utilidades que han tenido los bancos privados en Ecuador, pero sobre todo hay uno que parece ser que lo han utilizado en esa destrucción del Banco del Pacífico, pero que solo han apropiado literalmente de él, cuando destruyendo agencias, destruyendo todo lo que era el Banco del Pacífico, dejándolo en la mínima expresión,
resulta que tiene unas ganancias de más del 1000%. ¿Cómo explicas tú eso, no? Bueno, y Entonces, en parte es porque se redujeron el año previo, intentaron hacer la venta, intentaron repartirse entre ellos, empezando por el propio Banco de Guayaquil que tenía pensado hincarle el diente desde hace décadas, y bajaron artificialmente las ganancias, retirando 400 millones de esas ganancias para ponerlo como provisión para incobrables, es decir, es una figura contable que permite tener toda esa plata guardadita ahí, como quien dice, guardada en el cajón, para primero justificar el venderlo más barato, pero segundo porque el truco era venderlo barato, pero vendías el escritorio, ¿no es cierto? Pero guardado en el cajón habían 400 millones de dólares, pues. Entonces vendías del banco en 600 cuando debería venderse en 2.500 por decir una cosa, y lo vendes en 600 millones, pero tienes en el cajón, abres el cajón una vez que está en tu propiedad y sacas guardaditos 400 millones, con lo cual el banco te costó solo 200 millones, menos del 10% de su valor real. Entonces, y así con todo. ese truco, felizmente, yo creo que este tipo de programas, este tipo de denuncias, aunque han sido limitadas, han sido censuradas, no solamente por los medios tradicionales y la derecha, sino inclusive por amigos de los sectores progresistas, de todas maneras se filtran y generan una alerta que tienen su efecto, ¿no? Yo creo que este es un triunfo de aquellos que en su momento pudimos denunciar ese tipo de cosas. El punto, como tú muy bien mencionas, es que mientras se continúa este martirio, porque no es una cuestión que sucede, nos quieren presentar como que nos cayeran del cielo las 7 plagas. Esto es un tema provocado por una agenda de extremismo neoliberal, es una política deliberada del gobierno, como tú muy bien mencionas, lleno de psicópatas y sociópatas, que continúa, porque estos mismos bancos, el Banco de Guayaquil tiene unas ganancias de 100 millones de dólares, los bancos en general siguen teniendo ganancias mientras el resto del país está decreciendo. Los grandes bancos, las ganancias que registran, porque hay una buena parte de las ganancias que a través de las offshore, de las guaridas fiscales, bancos como el Banisi, por ejemplo, que tiene el Banco de Guayaquil en Panamá, las disfrazan. Tienen unas ganancias extraordinarias año tras año, siguen creciendo las ganancias de ellos mientras el dolor de la gente aumenta. Y tienen el cinismo, y ahí a propósito de lo que decías tú, de esta cuestión de la falta de sensibilidad, una falta de empatía, inclusive ya ni siquiera para cuidar las formas, ¿no? Para alcahuetear de alguna manera el asunto, de pedir un subsidio para el Banco del Pichincha, para el Banco de Guayaquil, para los bancos que están endeudados con el exterior, porque el propio gobierno ha aumentado el riesgo país con sus políticas. ¿Cómo entiendes tú esa situación? Es que todo esto que estamos viviendo ahora, Pedro, tú mismo lo denunciaste. ¿Recuerdas aquella entrevista cuando estabas todavía en la Universidad Central y que le hicimos allí contigo en noviembre de 2019? Yo Mm, lo recuerdo perfectamente porque fue después del paro de aquel entonces, de de octubre. octubre de De 2019. y de esa decisión malhadada de la dirigencia de la CONAIE que costó, después de tanto muerto, después de tanto herido, después de tanta gente que perdió la vista, de los detenidos, de la violación de los derechos humanos, quedaron embaucados por los asesores, por la cooperación internacional que estuvo ahí infiltrada, que hicieron la negociación, ¿recuerdas? Con el contralor de ese entonces, Pablo Celi. Pablo Celi, ¿no? Que fungió como ministro de gobierno. Y quedó, digamos, quedó en los hechos se vendió la derrota, como diría González Suárez, enredados en los hilos de la diplomacia, ¿no? Sí, bueno, hubieron muchísimos factores que desencadenaron esto. Lastimosamente, hay responsabilidades de todo tipo, políticas y sociales, no solo en el tema de la dirigencia de la CONAIE de aquel entonces, que obviamente fueron los principales precursores para, en este caso, dejar en el gobierno a una empresa, bueno, el pelele de Guillermo Lazo realmente, que fue Lenín Moreno Garcés. Pero yo recuerdo que en esa entrevista que te hicimos desde la plataforma por Ecuador, por cierto, que está colgada ahí en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, tú ya alertabas del peligro que sería que gente como Lazo llegase al poder, porque se rompía, y tú lo decías, ese pacto social a todo nivel
de la oligarquía, incluso con toda la población de Ecuador, en donde no era un pacto firmado, ¿no? Tú lo explicas mucho mejor. Eran no cruzar ciertas líneas rojas que ahora se han cruzado pues, sin escrúpulo alguno, para evitar que Ecuador sea como Colombia o como Perú, ¿no? En el tema del narcotráfico y de la delincuencia internacional, y que ese pacto al menos se mantenía para que el estado de paz, de tranquilidad, al menos se mantuviese en Ecuador y no seamos como los países vecinos. Bueno, pues ahora no solo que somos como los países vecinos, sino que somos algo Peor. muchísimo peor. Terrible, terrible. Se está planteando, o sea, hice yo un poco de econometría con las cifras mensuales que había del número de asesinatos y se proyecta con lo que se tiene hasta marzo que la tasa de asesinatos por 10.000 habitantes va a llegar el 2023 a ser 8 veces el nivel que teníamos en el 2017. Es decir, No, y es el un buen año dato el que 2022 eran 5 veces, el año 2023 ya son 8 veces, no 8% más, es 800%. no, no, sí, y es bueno que lo traigas a colación, Pedro, porque hemos visto el día de ayer esa puesta en escena con el nuevo, no sé si asesor, yo qué sé, del señor Paco Moncayo, que está ahí porque lo han llamado y que sale como patriota y tal, y otro nuevo secretario de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa, si quieren hacerlo bien, es poner objetivos cuantificables, sino ¿cómo vamos a medir esto? Porque si entran en la demagogia y tal, que estamos combatiendo el crimen o la delincuencia organizada, todo lo que se está produciendo en el país, bueno, díganos cuáles son sus objetivos, lo que tú acabas de decir. ¿A cuánto aspira usted bajar ese índice de criminalidad y cómo lo va a hacer? Porque si no, no se tienen esos parámetros cuantificables, es decir, números, la demagogia está ahí. Estamos lanzando lo que acaba de pasar con la repotenciación supuestamente de los patrulleros de la Policía Nacional, y resulta que es solo una pintura por fuera y todo lo de dentro está totalmente acabado. Solo en el hecho de que, y tú lo sabes mejor porque dominas más de este tema económico, como incluso medios de comunicación no necesariamente progresistas o de izquierda, como puede ser Primicias, publicó hace unos meses la relación entre lo que se tiene proyectado, planificado, que dice el gobierno, y lo realmente ejecutado. Terrible, Y la terrible. diferencia entre lo que ejecuta, es decir, yo puedo plantear que al Ministerio del Interior le vamos a dar 1.000 millones de dólares para combatir al narcotráfico, ¿no? Y a la delincuencia. Y está ahí en el papel. Luego, cuando se tiene que trasladar el dinero, el kushki, al ministerio, no hay, No, es no hay. O terrible. sea, Mira, una cosa es lo que planificas. el dato simplemente para resaltar a la audiencia, ¿no? El dato a marzo debía haberse, se debió haber ejecutado la cuarta parte del año, la cuarta parte de lo presupuestado, pues. Es decir, el 25%, pero en realidad solo Claro. se ejecutó el 5%. Es Y decir, es en el no mejor se de los llega a casos. la quinta parte de lo que debió, de lo que pudo haberse, de lo que debió haberse ejecutado. Pero en el caso del área de seguridad, la cosa es tan patética, ¿no es cierto? Porque muestra la diferencia, la hipocresía, además totalmente acolitada por los medios de comunicación y por buena parte de la academia, que no lo dice, que es facilito ver el dato de ejecución presupuestaria en el campo de seguridad, que en algunos casos no llega ni al 1%. Así Entonces, es. ¿cuál es el verdadero propósito de eso? No tienen ningún propósito porque alguien quiere tomarle al pie de la letra, ¿no? Y criticar, decir, bueno, mira, el problema es que están equivocados, pero ellos sinceramente si quieren combatir al crimen organizado, a la delincuencia organizada, lo que sea, es mentira. Lo que quieren es volverle al país caótico, ¿no es cierto? Crear en el Ecuador un mercado de armas, por eso es el tema este de que la barbaridad que dice primero el gobernador de Esmeraldas y después el propio ministro del Interior, que es policía, ex policía, que dice que los niños de escuela tienen que usar chaleco antibalas.
E imagínate además que tienen que utilizar en Esmeraldas, con lo cual queda la responsabilidad, ¿no es cierto? Ya no es el legítimo uso de la violencia, el monopolio legítimo de la violencia beberiano como un elemento, como un pilar central del Estado, sino que se responsabiliza a la gente. Si te matan es tu culpa, pues. Como lo dijo el propio Lazo, ¿no? Que después eliminaron ese Twitter que decía, en esa guerra entre ustedes y los narcotraficantes, como que fue una cosa ya culpa de cada uno. Entonces, el tema la ilusión de que con el que puedas portar armas ya vas a resolver ese problema, que cada cual tiene que responsabilizarse de la seguridad de cada uno y de su familia, además del tema individualista, es una ilusión tremendamente peligrosa, porque lo que está es profundizando, exacerbando las condiciones de violencia en el país. Es una cosa terrible. Yo ya te digo, eh, esa deshumanización que Esa existe deshumanización, por así es. parte del gobierno, esa plantearlo como algo normal, normalizar lo que nosotros estamos viendo cuando no es ni de lejos normal, el tener pánico de salir de casa y a saber si regresas vivo o no, si te van a asaltar o no, si ya pasas 7 de la noche y ya empiezas a tener mucho recelo, incluso si vas en tu auto, quienes tengan auto, ya no estás seguro en tu Claro. auto. Ya Ya, no el estás seguro ni consejo siquiera es en no tu te pares casa. en ningún semáforo en rojo porque te pueden robar. Imagínate. Pero ni siquiera estás seguro en tu casa porque ya los vacunadores llegan a los domicilios, a barrios enteros, a decir, oiga, la vacuna. Y hay panfletos ahí que te investigan el nivel de ingresos o cuánto vale la casa donde estás viviendo para, según eso, hacer el 10% del pago mensual. O sea, eso ya no es normal, eso es algo provocado, ¿no? Algo que solíamos comentar contigo, el documental aquel de Naomi Klein, ¿no? La activista norteamericana, ese documental de las doctrinas del shock. Bueno, Exacto. pues en Tiene un libro Ecuador, que yo recomiendo a la audiencia. Ahí en el internet, de la doctrina del shock está muy bien. Y se ve clarito, lo aplicaron en Irak, se ve muy documentado por la Naomi Klein, está aplicándose ahorita en Ucrania. Imagínense lo que significa, están aplicando tácticas de guerra también aquí en el Ecuador. claro, tú lo advertías hace más de un año, fíjate que también te entrevistamos en la plataforma sobre lo que advertías tú, y en un tema, ahora que comentas lo de Ucrania, ¿no? Esa visión geopolítica mundial en esa guerra entre no Estados Unidos y Rusia, sino entre Estados Unidos contra China, esa visión de latinoamericanizar Europa, pero a la vez africanizar América Latina. Y por desgracia, Ecuador está siendo la punta de lanza en todo el continente para esa incursión de la violencia a gran escala que permita a todos estos halcones, a toda esta, por ejemplo, las visitas que está haciendo constantemente la señora Laura Richardson, la jefe de Comando Sur, que ha venido aquí. Vamos, es que hay generales norteamericanos que están controlando el Ministerio de Defensa ecuatoriano, que pasean como si fuésemos su literal colonia, ahora mismo en Ecuador, ¿no? Eh, y eso conlleva, bueno, pues al establecimiento de la pregunta de no solo el tema del peculado, que está más que demostrado para quienes estamos siguiendo el tema del juicio político contra el señor Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional, sino que habría que advertirles a todos esos asambleístas que están siendo comprados por el banquero que ese dinero puede estar relacionado al narcotráfico. Así es. Y después que entren en esa vorágine de aceptar esos dineros, ya después no se van a poder salir. Nunca. Aun cuando dejen de ser asambleístas, a cuando dejen están ya metidos en el ajo y eso tendrían que analizarlo muy bien toda esta gente que está viendo por sus intereses. No es que voy a recibir, yo qué sé, me invento, ¿no? Pero lo que se ha filtrado por ahí eh, es por parte de un asambleísta social cristiano que se está comprando entre 1 millón y 3 millones de dólares las conciencias. Bueno, pues a saber de dónde está viniendo ese dinero, señores asambleístas, porque parece ser que no son conscientes de que se están poniendo la soga a ustedes mismos al cuello y a sus familias y a sus hijos e hijas, porque esto de entrar
descaradamente a una posible vinculación con el narcotráfico vía gobierno es brutal. Y de hecho, y si nos están escuchando, perdona Pedro, y si nos están escuchando a nivel internacional, que de hecho nos están viendo y escuchando a nivel mundial, porque salimos por los canales de Internet, a todos los países en el exterior, ya gobiernos me refiero, que tengan muchísimo cuidado con estas eh, prebendas de privatizaciones encubiertas con unas alianzas público-privadas con el gobierno del señor Guillermo Lasso, porque esas eh, inversiones, entre comillas, internacionales, de gobiernos incluso internacionales, pueden ligarlos sin querer, sin buscarlo, con el narcotráfico y estarían poniendo en riesgo dinero público de inversión, tanto pública como privada, internacional en Ecuador. Así que la cosa no es tan sencilla como parece, incluso para, insisto, los asambleístas que están siendo cooptados por el régimen para salvar al banquero, pues al señor Guillermo Lasso, de esa destitución urgente, porque es el artífice de todo lo que es que el narcotráfico, los carteles, ese brazo, ese cáncer que va penetrándose muy sigilosamente, pero de forma muy rápida, como tú mencionabas, de las mafias sicilianas, etcétera, en los estados. Y luego es muy difícil sacarlo. Ahí tenemos Colombia. Es muy difícil sacarse a toda esa telaraña de corrupción y de narcotráfico que se ha incursionado en el gobierno y que el señor Guillermo Lasso, y se debería haber sido esa el tema de juicio político en nuestra opinión, lo promovió a través de la ley de desarrollo económico, esa que Así, no, y no algunos solamente salió, comentan ¿no? de la Es ley que yo, de reforma tributaria. yo creo que ese es el punto fundamental. Yo aquí, yo sé que estoy como siempre en contracorriente, pero aquí la verdadera acusación debió haber sido traición a la patria. Déjame, te leo el artículo 147 de la Constitución, que habla de las atribuciones, de los deberes y atribuciones del presidente de la República. Es decir, cuando en la Constitución, en las leyes, se plantean los deberes y atribuciones de un funcionario público, no se lo plantea como un tema opcional, es Ajá, obligatorio. Lo así primero es. que tiene que jurar el presidente de la República, cualquier funcionario público, es: ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Y Lazo no lo ha hecho, pues. Mira, el artículo 147 dice en el numeral 1, que cuando habla de las atribuciones, dice: cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Es obvio que no lo ha hecho, pues. No lo ha No, hecho no lo ni ha con hecho. el tema del peculado, porque conocía del caso específico de la corrupción en Flopec, porque habían una cantidad de su propio círculo de amigos, ¿no es cierto?, de informes, no solamente verbales, de que eso estaba sucediendo en el caso hipotético de que él no haya estado involucrado en el tema en el que estaban involucrados amigos íntimos suyos como Luque, sino que los manda sacando, pues. O sea, desbarata el equipo de investigación de León de Troya, que ahora muy convenientemente lo dejan fuera de la investigación, ¿no? Sabiendo que ahí había tráfico de influencias, sabiendo que ahí había vinculación con la mafia albanesa, sabiendo que ahí había peculado, sabiendo que ahí había sobornos, cohecho, todos los delitos del caso. No solamente que no le presta atención al asunto, sino que desbarata el equipo y sepulta esa investigación. Porque lo mínimo que podía haber dicho es: a ver, que Superintendencia de Banco se ponga a investigar la relación con mi familia, con mis amigos en el Banco de Guayaquil, que la Superintendencia de Compañía se ponga a investigar cómo así se hacen en 5 minutos 8 empresas, que la Unidad de Inteligencia Financiera haga esto, que la policía haga esto, que tenga informe de inteligencia militar respecto a eso. O sea, ahí hay una cuestión que no está cumpliendo. Pero luego viene, ¿no es cierto?, el tema que tú estás mencionando, que me parece que es clave, que es el permitir la penetración de una fuerza enemiga. El convenio de Así es. Palermo en el artículo 5 claramente establece, ¿no es cierto?, que el narcotráfico es enemigo de los estados y el Ecuador es suscriptor del convenio de Palermo, pero además lo ha dicho personalmente el propio Lazo, que está en guerra en contra de la delincuencia organizada y del narcotráfico. Entonces no ha hecho nada de eso, pero es mucho más tajante
el numeral 17 cuando dice que es obligación del presidente de la República velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública y ejercer la dirección de la política de defensa nacional. El momento en que dice, como es una guerra entre ustedes y los narcotraficantes, cuando el señor Ordóñez planteaba esa supuesta política de seguridad, ¿no es cierto? Cuando el gobernador dice, ya es culpa de los padres de familia que no les mandan a los guaguas con chaleco antibalas, lo que están es poniendo la responsabilidad en el propio ciudadano, en un proceso que lo que hace es retirar al Estado, allí donde sí había presencia del Estado Nacional, limitada, precaria, pero había presencia del Estado Nacional, retira la presencia del Estado Nacional para que ese vacío lo ocupe la mafia, para que ese vacío lo ocupe la banda, los sicarios. Parece que ese vacío, ¿no es cierto?, vaya generando un proceso de control territorial en el sentido del espacio físico, pero también del espacio mental. O sea, lo que están generando es una situación con toda esta ideología neoliberal de cada persona empresario de sí mismo, de la responsabilidad supuestamente individual, que cada cual sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Lo que están generando es un proceso en el que este retraimiento del Estado lo que abre es las puertas para que ese vacío pase a ser estructuralmente ocupado por las mafias, inclusive en el imaginario colectivo. Es el tema de los vacunadores, como te decía, el caso porque son tres, el caso que me contaban de San Blas, son tres vendedores ambulantes que les empezaron a pedir $50 mensuales, imagínate, y con amenaza, ¿no? Entonces, simplemente Sí, tuvieron que salir. sí, sí, pero para explicar esto a la audiencia y ser lo más didácticos posible, en el sentido de que somos nosotros los mindungis, los de abajo, ¿no? Y hacerlo más fácil. Eh, para que primero, ¿cuál es el objetivo de convertir a un país en un paraíso fiscal? Bueno, pues el lavado de activos, En el una lavado del guarida fiscal. narcotráfico es una guarida fiscal, como tú dices, para que eh, el dinero de la delincuencia, del narcotráfico, de la venta de órganos de niños, de la venta ilegal de armas, de todas las barbaridades, las aberraciones humanas a nivel internacional de estos delincuentes, muchos de ellos de corbata, la mayoría, puedan tener un lugar donde poder ese dinero mal habido lavarlo, ¿no? Y ahí tenemos muchos ejemplos. Bueno, pues ese fue el objetivo del señor Guillermo Lasso al incluir los artículos 22 al 27 en la Ley de Desarrollo Económico, esa que Recuérdanos, nos sube los impuestos, danos los ¿no? datos, por favor, de eso. Bueno, pues el paraíso fiscal, un estado, un país que se convierte en paraíso fiscal debe cumplir tres normas. Primero, no cobrar o cobrar lo mínimo en impuestos. Luego, asegurar el anonimato de esa gente. Y por último, evitar cualquier investigación de tipo penal que asegure si el origen de esos dineros es legítimo o no. ¿No? Y eso lo estipula, insisto, y me lo sé tan de memoria, que en el proyecto que se envió a la Asamblea Nacional está desde la página 33 desde la 33 a la 36, 37. Es en el proyecto que envió el Guillermo Lasso. Y ya en la ley publicada en el registro oficial está desde la página 18 hasta la 23, 24. Pero para que no se hagan lío, busquen ustedes Ley de Desarrollo Económico Guillermo Lasso en Google, y se lo bajan en PDF. Y miren ustedes los artículos 22, 23 al 27 y esto que les estoy contando está allí para explicación de cualquier persona. ¿Por qué? Porque van a ver una tabla en donde a estos grandes capitales que están llegando al país durante todo el 2022, ojo, que hay un dato muy importante sobre la Corte Constitucional en este tema. eh, Verán que hay una tabla donde solo se les cobra entre el 3,5 y el 5,5 para quienes apliquen este régimen, este libro, lo dicen allí, porque básicamente es que no se les cobra mayores impuestos, cuando el resto de la población de los mindunguis estamos entre el 22 23%, las pequeñas y medianas empresas están en el 36 37% pagando impuestos. Solo en el tema del IVA,
que pagamos el 12%, todo el mundo ya pagamos más que todos estos grandes capitales. Bueno, pues se les cobra nada más entre el 3,5 y el 5,5. Luego, está prohibido al SRI investigar el origen lícito o ilícito y aplicar sanciones administrativas o penales a cualquiera de estos capitales que ingresan al país. Y por último, se asegura, tiene prohibido el SRI desvelar el nombre de estas personas, de estos grandes capitales. ¿Qué implica eso? Que se aseguraba el ingreso de dineros provenientes de esta delincuencia internacional. Y eso creo que se Y complementa, si no me acuerdo mal, creo que es el artículo 47 de la misma ley, que plantea estas confesiones inconfesables que hacen, son unas confesiones secretas que pueden hacer ante el SRI, ¿no es cierto? Y que decir, bueno, mire, yo ni siquiera tengo que traer la plata, basta con que yo diga, yo tengo estos dineros mal habidos, acúseme, igualito, acúseme, padre, de que tengo unos dineros mal habidos, en el Banco Banisí, en el Banco Balboa, ¿no? Como el caso que se ha permeado de la cuestión de la los Pandora declaración Papers juramentada. y de INA Papers, ¿no? Pero también en Miami, ¿no es cierto? Con la cuestión del fideicomiso Malena, del fideicomiso Norma, del fideicomiso Bon Narco, o en Dakota del Sur, como en lo que apareció también en los Pandora Papers de Lazo, en fin. Lo que Bueno, tenemos pues es una cuestión en la que simplemente puedes tener eso ahí, pero también puede ser la mafia albanesa. Porque la pregunta que hay cualquiera. que hacer, la pregunta que hay que hacer es, a ver, estas confesiones que no pueden ser utilizadas en ningún tipo de investigación, por ejemplo, sobre el tema de la mafia, por ejemplo, sobre el tema del peculado ahora con lo de Flopec. Todo este tipo de declaraciones juramentadas, absolutamente secretas, sepultadas, ¿no es cierto? Santifica, queda absuelto de todos los males, pero como tú bien dices, ¿no es cierto? Ahí sí, los tres principios del blanqueo de capitales ya no son los que tú mencionabas hace un ratito, sino como en los monos de los dibujos y de las figuritas, ¿no? No oigo, no veo y no hablo. Entonces, le obligan al Estado, ¿no es cierto? Le obligan al Estado, inclusive a los funcionarios decentes y a las autoridades decentes del Estado, a que por ley no pueden actuar en contra del crimen organizado, no Aun pueden cuando actuar quisieran. en contra de la mafia albanesa, no pueden actuar en contra del peculado. Es Está decir, prohibido. está prohibido. Entonces, no es un tema como se ha venido discutiendo. Ahí vienen los grandes constitucionalistas de la omisión. Dice, ¿de qué están hablando? Aquí no es un problema por omisión, no es un tema pasivo, es un tema activo que obviamente no le beneficia al empresario honesto, no le beneficia al banquero honesto, en el hipotético caso de que haya, no le beneficia al militar honesto, al ama de casa, al campesino, Al pueblo. al pueblo, al trabajador, al estudiante. No, pero que eso es importante porque nos han metido en la cabeza de que eso es parte de nuestras libertades. Por favor, No, no, ese es el no, ideario ya, neoliberal que claramente está estableciendo, ¿no es cierto?, eh, eh, una violación del artículo 17 del artículo 147 de la Constitución, en el numeral 17, que dice que es obligación del presidente velar por la integridad, por la soberanía, por la seguridad del Estado. Con esta política explícita lo que está es abriendo las puertas y prohibiendo que cualquier otro funcionario pueda tomar acciones para impedir que una fuerza extranjera nefasta, como puede ser la mafia albanesa, los amigos del difunto señor Cherres, los amigos del señor Danilo Carrera, ¿no es cierto?, puedan hacer lo que están haciendo con este escalamiento de la violencia, de la crueldad, del sadismo, de la inseguridad, del crimen, de la iniquidad. Entonces, mira, yo creo que este es un tema que es fundamental ubicar porque aquí está la clave. O sea, que se quiere reducir el debate nacional a un tema de si es que es la policía, el ejército, cuántas armas, quién lleva las armas, ya vamos a traer más equipos, si es que ya vamos a poner la pena de muerte, si es que hay que destripar a los sicarios. O sea, mira, cuando el problema, yo no digo que no haya una parte técnica específica de seguridad y que hay que tomar acciones muy claras en ese sentido, que este gobierno no lo ha tomado, como mostrábamos, no solamente con la estupidez esta de que no llegan los chalecos antibalas, de que no se ha resuelto el problema de los radares, de que no se han puesto los escáneres en aduanas, de todo el tema activo
de vender los puestos en las aduanas, sino también con un problema que es clarísimo, que es la no ejecución presupuestaria. Pero ese es un tema que es insuficiente, necesario, pero insuficiente, si es que no se resuelve la raíz del problema, que es lo que vos mencionas, que es la cuestión de la plata. El Ecuador es un territorio en disputa ahora, porque se ha vuelto muy jugoso como un centro de blanqueo de capitales a través de la Ley de Desarrollo Económico, pero que es complementado con la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, con la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, con la mal llamada Ley de Fomento Productivo, que desde agosto del 2018 han ido constituyendo todo un marco normativo para convertirle al Ecuador en un centro de blanqueo, un centro de lavado, en un paraíso fiscal, en una guarida fiscal. Es que es la misma estrategia que utilizó el señor Guillermo Lasso en la década de los 90, que nos llevó a la grave crisis de 1999, cuando él era vocal principal y representante de la banca privada ante la Junta Monetaria de aquel entonces, y en donde con su socio, ahora que están peleados por mal reparto, el señor Jaime Nebot, bueno, pues era su aliado, la aplanadora, le decían, social cristiana en los años 96, 97, 98, que dio paso toda esa desregularización, pero de la banca privada Y que que dio provocó paso la crisis a... bancaria y nuevamente Exacto, volvemos al tema de la migración, de la expulsión de tantas familias, ¿no? exacto. Cuando se dice, se lava las manos y tiene el cinismo el señor Lazo de decir, a mí no me han detenido, no me han culpado. Hombre, claro que no te puede culpar, pues porque hiciste lo ilegal, el legal, a través de tus socios en el Congreso de aquel entonces de Ecuador. Y lo mismo, lo que tú estabas comentando, están haciendo ahora, pero a un nivel, sabíamos que iba a ser perjudicial ese señor para el país, pero no nos imaginábamos que iba a llegar a ese extremo de superarse a él mismo, entre comillas, de lo que hizo en la década de los finales de los 90 para llegarnos a la crisis del 1999, sino que ahora se superó y viene con el tema del narcotráfico y convierte al Ecuador en un lavado de dinero a gran escala, que está, insisto, está en la Ley de Desarrollo Económico en los artículos 22 al 27. Pero además dice esa tabla ese corto, de esos poquísimos impuestos que se les cobra, está vigente solo durante todo el 2022, nada más. ¿No? Eso. ¿Para qué? Para que esa ventana que abren de paraíso fiscal al Ecuador se cierra en diciembre del 2022 y no seamos catalogados, no seamos vigilados, no llamar la atención de la Unión Europea, de los propios Estados Unidos. Pero Y además ahora mismo, para beneficiar solamente a cierto grupo de amigos. Yo creo que ahí es muy importante, esta clave que tú das es muy importante ponerlo en relación con una declaración que hace fuera de sus cabales Fernando Villavicencio, que dice, vengo de hablar con la embajada americana, fui a informar, mira, cuando Philip G. hacía la denuncia de los agentes de la CIA, tanto los infiltrados de la izquierda como los de la derecha tenían mucho cuidado en que no se los descubra. Pero aquí Fernando Villavicencio lo dice, fui a consultar, fui a informar, que está todo el tiempo en relación con el embajador, que además claramente ha puesto ministros, ¿no es cierto? Y claramente ha estado a favor de una fracción corrupta dentro de la Policía Nacional, que es la que precisamente encubre a aquellos vinculados a la cuestión de la mafia albanesa. Pero lo dice Fernando Villavicencio, dice, las denuncias de Boscán son parte de la reacción de un sector de la mafia mexicana, que quiere desplazar a la mafia albanesa. es que esa es la guerra de carteles que nosotros vemos en Ecuador, nace a raíz de esa ley de desarrollo económico, porque antes ya veníamos con la pelea, esa disputa en las cárceles, con las imágenes, ¿no? de descuartizamiento y demás en Moreno, que era el primer gobierno Que ya de Lazo. empezó con la ley de fomento productivo, la desregulación financiera, el tema de convertir al Ecuador en una guarida fiscal. Claro, entonces ya veían hacia dónde iba si ganaba Lazo toda esta desregularización para convertir al Ecuador en un paraíso fiscal y que era la oportunidad en un país encima con una moneda como el dólar que no tenían que hacer ni la convertibilidad ni nada y empieza la disputa en las cárceles, ¿no? Esa Con una disputa de moneda como poder. el Ecuador, pero además, y ahí está la ley mal llamada de defensa de la dolarización, poniendo toda la reserva internacional como respaldo a este lavado de dinero, a la caja chica de los bancos. Claro, entonces
Luego que viene la ley de desarrollo económico y convierte al país literalmente en un paraíso fiscal, esa disputa ya se traslada a las calles y le viene bien incluso a Lazo para tener no solo a un pueblo distraído con todas las cortinas de humo politiqueras, tanto en la Asamblea Nacional como en el Ejecutivo, sino que algo peor y mejor para él, un pueblo aterrorizado. Pregúntale ahora a una familia que esté analizando, o a una organización, etcétera, que esté analizando las salidas a la educación pública, las propuestas para un mejor código del trabajo. No, estamos supeditados a poder sobrevivir, subsistir en un país que no se merece esto. No nos merecemos esto, porque no es que el Ecuador sea un país pobre, subdesarrollado. Lo hemos demostrado hasta la saciedad, que somos un país sumamente rico, que somos un país con unos recursos no solo naturales, sino un capital humano, una población que hemos dado muestras de una capacidad inmensa en temas tecnológicos, en temas de investigación científica, en temas del diario vivir de la gente, que somos un pueblo noble, un pueblo bueno, que no nos merecemos esto y que somos un país en general, Latinoamérica, pero en Ecuador, no somos un país subdesarrollado, somos un país saqueado. Porque si de tanto que nos roban podemos sobrevivir con las migajas que caen desde arriba de estos ladrones, de estos delincuentes de corbata, puestos en Carondelet por una mala decisión del pueblo ecuatoriano, significa que es tan rico este país, tan rico que aun a pesar de todo lo que se roban, nos queda algo, ¿no? Y ese algo es que no somos un país retrasado bajo ninguna circunstancia y hemos sido un país saqueado desde una falsa independencia de España, vamos, que llevamos más de 200 años en esta tesitura de saqueo constante de un Ahora, este país saqueo es muy enormemente importante rico. mencionar que esto que tú estás señalando con indignación, no hay forma de evitar la indignación, inclusive oyéndote, y continúa. Es decir, mientras el país está entretenido con la telenovela de que si es que cae o no cae Lazo, de la compra de asambleístas de Pachacuti, de la izquierda democrática, de los socialcristianos, para salvarlo a él, de la cuestión esta del recambio, ¿no? Que parece que es una negociación no solamente con Nebot, sino que se peleó también en algún momento con Fidel Egas del Banco del Pichincha, y entonces es una renegociación. Ahí está Mal reparto. el general Moncayo, ¿no es cierto? Va a cubrirle el puesto a otro que era también vinculado al Banco del Pichincha, como era Ordóñez, como es Hurtado, como es toda esa gente. En una cuestión que el propio Boscan ya mencionó, recuerda el asunto de que ahí había toda una cuestión de coimas para la compra de equipos al Mossad, ¿no? A Israel. Entonces es un tema muy importante ubicar, no es solamente la embajada norteamericana, sino también la embajada israelí, la que está muy metida en todo este derrotero que estamos viendo. No, Y hay que con apuntar muy beneficios bien lo ilegales personales, ¿no? Así, por reparto. Entonces hay que tener mucho hay cuidado que, con el asunto del reparto, del re-reparto de las barajas que está en esta cuestión. Yo no digo que no sea importante, pero mientras eso sucede, lo que tú mencionas continúa, el saqueo continúa. Entonces, como una aplanadora, porque sigue la gente, bueno, de susto en susto en primer lugar, de susto en susto, porque de eso no van a continuar. Yo creo que además va a haber un escalamiento a medida que nos acerquemos al juicio. Y si es que las cosas no le salen como quiere Lazo, seguramente que va a haber un escalamiento de los despliegues de crueldad, de sadismo, crisis carcelarias, atentados, sicariatos, secuestros express, etcétera, etcétera. No solamente para acusarle al correísmo, para acusarles a los indígenas, sino también para no, no, generar no, un ambiente la doctrina del psicológico. shock, Exacto, es la doctrina de la shock. doctrina del shock. Es un operativo psicológico de tipo militar que ya se lo ha aplicado en otras partes, ¿no es cierto?, para quebrar la moral de la gente, para enconcharle a la gente en el sálvese quien pueda. Yo creo que es un tema que es muy importante ubicar, pero mientras eso sucede, el saqueo continúa. Entonces, 1.500 millones que decían que no hay plata en el IES, pero sacaron plata del bolsillo, una liquidez inmediata de la Reserva Internacional, que dijeron también que no había cómo tocar esa Reserva Internacional, sacaron 1.500 millones para comprar cartera vencida de los bancos.
para comprar cartera en problemática de los bancos, para comprar cartera que saben que no van a poder cobrar los bancos. Entonces es un tema gravísimo. Ya no es solamente que se está atentando contra los depósitos de los ahorristas, sino que también se está atentando contra las cotizaciones de los afiliados y de los jubilados del Seguro Social. Y que no se está fiscalizando por parte de la Asamblea Nacional este tipo de cosas. Luego, para Eso terminar yo lo creo que de... es importante, me parece que es un tema importante. Ojalá nos oiga algún compañero asambleísta que haga un pedido, ¿no? Yo entiendo que ustedes, como Va por Ti Ecuador, hicieron un pedido al IES que quedó en nada, pero los asambleístas deberían exigir por cartas. Yo sé que ahorita la preocupación fundamental es el juicio, pero Hombre, deberían hombre, no, exigir por carta, ¿no? Pedro, Pedro, vamos a ver. Yo qué sé, la bancada de UNES y la bancada de Pachacuti, que al menos se puede decir que son, entre comillas, progresistas, eh, no sé, pues para hacerlo más sencillo, son 72, pero digamos que en el tema de UNES, son 47 asambleístas. Hombre, miren, yo qué sé, Yo me encargo de 30, esto y división del trabajo. 30 Tú ocúpate de esta al otra juicio cosa. Claro, político. claro. Ya, a 5, ustedes que son 5 o 10, solo ustedes van a defender el tema del IES. Pues no, los 47 ahí, en fin, los 72, los 71, más o menos, entre sumar los de Pachacuti con los de una espera Pachacuti, ya es pedirle peras al olmo, casi. Entonces, solo para cerrar el tema del paraíso fiscal, y hay un tema muy, muy importante en todo esto. Esa ventana que se abrió para el 2000, todo el 2022, resulta que ni Pachacuti ni UNES en sus denuncias o en sus demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte apuntaron al fondo, solo apuntaron a la forma de que era inconstitucional el hecho que se había promulgado la ley. Falso. No se archivó y negó, no, mejor dicho, no se negó y archivó como dicta el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en eso, el partido UNES tiene gran responsabilidad en todo esto. Pero más allá de ello, resulta que hay, y no voy a nombrar a quien presentó esa demanda de inconstitucionalidad, porque es otro alfil de la CIA metido en ese caso en fuerzas del movimiento indígena, ¿no? Pero que fue el candidato presidencial incluso. En todo caso, esta persona sí presentó demanda de inconstitucional en el fondo contra la Ley de Desarrollo Económico y apuntó a estos artículos 20, del 22 al 27 que convierten al Ecuador en un paraíso fiscal. La Corte Constitucional admite que es ilegal, en efecto, que no haya una investigación pues, del origen de esos dineros que impide no solo al SRI, sino a la Fiscalía investigar de dónde vienen, si son legítimos o no, si vienen del narcotráfico o no. Admite eso y reforma el texto de ese artículo de la Ley de Desarrollo Económico. Luego, sobre el anonimato, dice, no, ahí prima el derecho a la privacidad de las personas por sobre el interés nacional, la propia Corte Constitucional del Ecuador. Y tercero, y esta sentencia fue el 28 de octubre de 2022, tercero, dice, esta sentencia de la Corte Constitucional entrará en vigencia de aquí en adelante, no es retroactiva, no es para lo que había venido durante todo el 2022, es hacia adelante, es decir, para octubre, noviembre y diciembre y en adelante, ¿no? Desde que se promueva y publique esta sentencia en el registro oficial. Eso el 28 de octubre del 2022. Con lo ¿Sabes cual cuándo empezaron? se está creando un paréntesis de privilegio muy especial, un paréntesis en el tiempo de Ya, privilegio muy especial, precisamente a ciertos amiguitos, ¿no? Y no a pero, otros. pero, claro, pero la cuestión es cuándo enviaron a que se publique en el registro oficial. El 28 de diciembre del 2022, la propia Corte Constitucional del Ecuador. Por eso, en los oficios que enviamos a UNES y a Pachacuti hace más de un mes, exactamente hoy son 49 días que enviamos esos oficios, con todo lo que estamos comentando aquí, con las dificultades de estas, del peculado, de relacionarla, de responsabilidad política y demás, decíamos, no, miren, vayan por aquí porque eso es más que demostrado. La ley, ¿por quién está firmada?
Guillermo Lazo, quien pone en grave riesgo la seguridad del país, que es el numeral 1 del artículo 129, que se debe enjuiciar a un presidente por poner en grave riesgo la seguridad del país, más allá de la traición a la patria, etcétera. No, 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 eso es lo que dice la Constitución, está en esa ley. Han fallado ustedes, señores de UNES, pues rectifiquen aquí. Han fallado ustedes, señores de Pachacute, rectifiquen aquí. Y vayan por allí, a lo seguro, ¿no? En todo esto, y además les pedimos en ese oficio que se denuncie ante la Fiscalía, porque ellos lo pueden hacer, son los únicos que lo pueden hacer, a toda la Corte Constitucional por haber permitido el lavado de dinero en Ecuador durante todo el 2022. Eso es actuar. Y eso lo hemos hecho nosotros no solo en declaraciones o en entrevistas, que es lo que hacen muchos asambleístas, se pasan en el tweet, se pasan en las declaraciones, pero hombre, todo eso que dicen plántenlo en un documento, en negro sobre blanco, en escrito. Nosotros lo hacemos y lo hemos enviado a UNES y a Pachacuti, hasta ahora nada, Pero nada. ahora, y de la cuestión de lo que se envió, de los oficios que ustedes han enviado, que requieren acciones concretas unos, pero otros en cambio se han convertido en instrumentos muy eficaces de una posterior rendición de cuentas, en la medida en que certifican de manera inapelable, una cuestión institucional, las irresponsabilidades de los funcionarios del Estado, ¿no? Bueno, hombre, por supuesto, en esas irresponsabilidades, por ejemplo, nosotros actuamos y actuamos asumiendo todos los riesgos que es de enfrentar a un narcoestado como este. Nosotros no tenemos problemas en decirlo. Por ejemplo, le enviamos un oficio al señor Guillermo Lazo con una pregunta clave, ya que hablabas del señor Villavicencio, en donde le exigimos que nos diga si son verdad esas afirmaciones que el propio Fernando Villavicencio dijo que en julio del 2021 el señor Guillermo Lazo conoció del informe de la Policía Nacional León de Troya que implica a su cuñado y a altos funcionarios de su gobierno. Eso el 9 de febrero de este año. En el sistema Kipux se dieron el lujo de decir que nos habían respondido y que se archiva nuestra petición. Como no nos quedamos con eso, presentamos una reclamación 1. Y le decimos 1, si alguien está viendo del gobierno, pues que así tengamos que pasar 50 años, ingresaremos reclamación 1, 2, 3, 4, 5, hasta que nos diga el señor Guillermo Lazo si conoció o no. Y está contra las cuerdas. Si es que es un sencillo oficio que nadie de la Asamblea Nacional lo ha enviado. ¿Por qué? Porque si responde que sí conoció, mal. Si responde que no conoció, mal también, porque estaría mintiendo. Y por último, si no nos responde como hasta ahora, porque hemos enviado el segundo oficio de reclamación el 31 de marzo de este año, a que nos conteste. Le han designado nada más y nada menos que semejante oficio al secretario general jurídico, el señor Ortiz, ¿no? El nuevo secretario general jurídico de Guillermo Lazo. Y lo ha desviado para que un subalterno nos responda. Es decir, se hace el quite, se hace el amague para no ser él quien responda. Le hemos enviado otro oficio hace poquito, ¿no? Sobre el informe del señor Estupiñán, del vicealmirante Estupiñán, que denunciaba en un oficio, adjuntando un informe sobre la corrupción en Flopec, algo tan sencillo como, mire, este oficio, porque nosotros venimos en esta lucha institucional 8 años y sabemos que si no se ingresa, que es, Flopec tiene cuenta en Kipux, en el sistema de gestión documental Kipux. Es ilógico que el señor Estupiñán hubiese enviado por escrito, en papel, ese oficio a presidencia, que lo podía haber hecho digitalmente desde el sistema Kipux. Pero aun cuando no lo hubiese hecho a través de, o electrónicamente, y lo haya ingresado físicamente en papel, ese oficio en presidencia, todo oficio que entra en papel es subido al sistema Kipus. ¿Por qué? Porque así se puede reasignar a cada uno de los asesores e incluso a cada uno de los ministerios. Lo lógico era pedir la traza de ese documento en el sistema Kipus. ¿Por qué? Porque ahí se ve cuándo se asignó, a quién se Y no está asignó. sujeto a opinión. No, 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 no. Está ahí.
Y eso es lo que hemos Que pedido. además hay un problema que me parece que es crucial, ¿no? En el caso del presidente de la República, a partir de las atribuciones y deberes que están planteados en el artículo 147 que acabamos de leer, el presidente de la República, si no conocía, es culpa de él. Era culpa de él el no haber profundizado en el tema. Y no es solamente el tema del contraalmirante, que había que ver. Las fechas son, ¿cuándo es eso de la reunión del presidente con el contraalmirante Estupiñán? Eh, a Que ver, sí, el oficio fue ingresado el 23 de febrero del 2022. del El oficio es 2022. Es muy importante 22. señalar porque es un año antes de las filtraciones de Boscán. Es Claro, decir, claro. Y por si acaso, para que sepa la audiencia cuál es el oficio, es el E de Ecuador, P de Petroecuador, Flopec, guión de Guayaquil, G de Guayaquil, R de Riobamba, guión 075-2022. es muy importante Eso, ubicar las fechas porque la reunión que lo dice el propio Villavicencio, aparecen en varias cuestiones y que lo borraron de la bitácora de la Casa Presidencial, es la visita probablemente para condicionarle, para no hablar si es que hubo chantaje y otro tipo de presiones, ¿no es cierto?, de varios altos mandos de la policía, incluyendo la general Varela. Hablando no, pero del informe León de Troya. Entonces tenemos una primera evidencia. Luego tenemos el tema del informe del contraalmirante Estupiñán. Luego tenemos el informe que presenta ya para salir, para disculparse, el señor, ¿cómo se llamaba? El que era secretario anticorrupción. Ordóñez. No, Ah, no, no, perdón, ese es de seguridad, el de anticorrupción. Verde Verde Soto. Soto. Verde Soto. Entonces, hay una cantidad de evidencia burocrática institucional de que el presidente sí conocía de estos temas y no hizo nada al respecto. Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de lucha y que los compañeros asambleístas deberían prestar atención, no solamente de UNES de Pachacuti, sino también de los socialcristianos, pero también de los Es que están que, defendiendo al gobierno, pues. Porque es también que, hay un es que problema. hemos, ¿Repite? perdón, sí, es que hemos enviado otros dos oficios clave, que tampoco, hombre, si vas a llamar a un ser tan nefasto para el país como el ex procurador Íñigo Salvador, y lo dijimos nefasto por el tema Perenco y otras cositas más, pero claro, se hace el desentendido, a lo mejor, hombre, vamos a ver, señores y señoras del gobierno nacional. Primero, a todos los funcionarios públicos habría que advertirles que el hecho de cometer delitos, porque lo están cometiendo, ¿no? En eso de las privatizaciones, en todo este rollo, a futuro no crean que la excusa de es que a mí me ordenaron les va a librar a todo nivel, ¿no? No solo a alto nivel, sino a mandos como viceministros, subsecretarios de Estado, etcétera, etcétera. Eso de que es que yo no sabía, no, 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 no. Eso no, legalmente no es excusa. Es que a mí me ordenaron. No, 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 no. Eso tampoco es excusa. Entonces, entre Bueno, y ese el señor, oficio, a por ver, del ejemplo, no me sabía, me parece que es muy humano, muy fácil, digamos, muy hombre, razonable. Pero espérate, Pero por Dios, califiquemos esto. Espérate un ratito, a ver, mira. Puede ser que la gente no haya sabido en detalle del asunto, pero si tiene indicios, la obligación era profundizar. Es decir, ahí no hay a dónde irse. Pedro, Este es el punto que es Pedro, fundamental. yo soy asesor de presidencia, digamos, ¿no? Y trabajo allí en presidencia, porque hay un ejército de asesores, ¿no? Para poder desahogar todas las comunicaciones que llegan a la presidencia. No es lo mismo que un Mindundi como yo envíe un oficio a presidencia y aún así me lo responden. Pero bueno, no es lo mismo que yo o cualquier compatriota, cualquier compañero o compañera ingresemos un oficio, que lo ingrese nada más y nada menos que el gerente del FLOPE y nada Claro, más y nada menos que denunciando claro. corrupción. No es lo mismo. No es Claro. lo mismo No, decir, no, es que habrán reasignado. si es que hay, ¿no es cierto?, un pronunciamiento de cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, que puede ser inclusive que lo hagan con mala fe. Asumamos que es con mala fe, para ponernos del lado del presidente Lazo, del banquero Lazo. Supongamos que algún funcionario o algún ciudadano opositor de mala fe presenta una denuncia. Pues la obligación del presidente, la obligación del ministro, la obligación del contralor es averiguarse.
Claro, Pero pero aquí no es que solamente no solamente, como tú muy bien mencionas, estamos hablando de instancias institucionales, mencionamos el tema de la policía, el tema del propio gerente de Flopec, el tema del propio secretario anticorrupción, ¿no es cierto?, sobre el cual no se han tomado acciones, las acciones correspondientes, es decir, yéndose en contra de lo que se planteaba aquí, de que tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes y de que tiene que velar por la seguridad del Estado. Porque aquí no estamos hablando solamente, a ver, esto es un tema crucial. La cuestión del peculado no es una cuestión dicotómica o peculado o traición a la patria. La cuestión del peculado está directamente vinculado a un tema que es crucial, que es la posibilidad del chantaje. Si un claro, funcionario público al nivel del presidente de la República, al nivel del comandante general de la policía, al nivel del ministro, al nivel del gerente de Flopec o del el ente encargado de las empresas públicas en la que estuvo el otro hombre de carrera de Danilo Carrera, del Banco de Guayaquil, Luque, si es que hay la posibilidad del chantaje, pues por parte, por ejemplo, de las mafias albanesas, si te pueden obligar a poner a cierta persona, si te pueden obligar a que firmes determinado contrato, si que te pueden obligar a que pongas la vista en otro lado, a que te hagas de loto, a que peques de acción o de omisión en cualquiera de los casos, ahí sí se está claramente vulnerando la seguridad del Estado. Y los resultados son evidentes. Los resultados son evidentes. Han habido indicios, ¿no es cierto? No solamente estos institucionales que tú mencionas, esto tiene que completarse con el asunto de las subastas, de los puestos, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Agricultura que podrían estar vinculados a las autorizaciones para sembrar marihuana, por ejemplo. De tráfico de influencias que podrían estar para la cuestión de colocar en la superintendencia de compañías, que son los que aprueban en un día 8 empresas, cuando al resto, al común de los mortales, eso les significa un calvario. que esos puestos, Pedro, esos puestos se cotizan a varios Eso, y que además se millones de dólares. cotizan, es que ese es el tema, y que además se ¿Quiénes están cotizan dispuestos? en Primero, la ¿quiénes cuestión de tienen las ese dinero? aduanas. Entonces, es el tráfico de influencias. Entonces, ya deja de ser una cuestión anecdótica. Ah, es que la mujer le maneja, es que la mujer es la que puso eso, es que el fulanito es el que el gran padrino es el que pone las carpetas, es que el fulanito. No, no, no. Aquí ya se está viendo una situación sistemática, ¿no es cierto?, de penetración del propio aparato institucional en áreas muy delicadas, precisamente de aquellos elementos que permiten la penetración y la expansión del dominio territorial de una fuerza externa enemiga del Estado, como es la mafia albanesa o la mafia mexicana, para hacerle caso al señor Villavicencio y a la Embajada de los Estados Unidos, que parece que también tienen, ¿no es cierto?, una guerra interna entre los que están por el uno y los que están por los otros. Entonces yo creo que es muy importante esto que tú estás mencionando, no solamente en términos de la denuncia, sino en términos de una metodología. Yo creo que el país tiene que aprender de lo que estás planteando. Otros movimientos sociales deberían aprender esta metodología, el tema de los oficios, pero también el tema de ir siguiendo ciertas líneas específicas que van a ir develando puntos cruciales. Y acabas de Claro, mencionar, sí, en, en esa línea, por ejemplo, se sabe, ¿no?, que no solo se comunicó por parte del vicealmirante Johnny Estupiñán, ex gerente ahora de FLOPE, al presidente de la República. Estuvieron en copia el Procurador General del Estado y el Contralor General del Estado. Íñigo Así que hemos Salvador. enviado, en ese tiempo Íñigo Salvador, ¿Y así que Contralor quién hemos era? enviado, ¿cómo? Contralor. Río Frío, el señor Carlos Río Frío. Es decir, que también El conocían del asunto. subcontralor, del subcontralor, sí, a saber, no, legítimamente no está allí, ¿no? Desde la época de Pablo Celi, Pero ¿no? Porque es el, independientemente de eso, tenían, ¿no es cierto?, la noticia sobre la cual tenían que actuar. bueno, pues la Independientemente pregunta de lo que diga lógica, Lazo. claro, la pregunta lógica que tendrían que haber hecho desde la Asamblea Nacional hace rato, porque no estamos hablando de hace 2 semanas, estamos hablando de hace un mes y medio, dos, pues envíen antes unos oficios, sabiendo esto, sabiendo que hay uno de los indicios de juicio político, antes de que llegue incluso a la Corte Constitucional, pues oficios al Contralor subrogante, Carlos Riofrío, y al actual Procurador General del Estado. Bueno, pues lo hemos hecho nosotros y estamos a la espera de esa respuesta para que nos entreguen el oficio, este que decíamos de Flopec, del señor Johnny Stupiñán, y el informe sobre la corrupción,
que repose en los registros de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Para demostrar que ellos sí supieron y no hicieron nada. Porque no solo es el hecho de, imagínense, llega a buen puerto, para el país a buen puerto, el juicio del señor Guillermo Lazo, pues estos otros dos funcionarios también tienen que ser investigados. Pues. ¿Cómo es? Si al señor Lazo se le pasó por alto, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cómo es que al Contralor General del Estado se le pasa? ¿Cómo es que al Procurador General del Estado, que es el abogado que debería defender los intereses del país, es que a mí también se me ha pasado, es que a mí también tengo asesores que No, pero además reasignan por ahí? aquí aparece una cuestión mucho más grave, mira, a propósito que mencionas a Íñigo Salvador, ¿no? La nefasta acción que ha tenido por la Procuraduría, que además involucra a algunos funcionarios de carrera, obviamente no a todos, ¿no? En esta cuestión de los arbitrajes internacionales. Ahora se muestra claramente que ha sido además otro de los temas en los que la plataforma Va por Ti Ecuador ha estado muy activa, ¿no? Y ahora le Sí, quieren sí, poner. ahí, Pedro, cuando por ahí, ¿no? Nos dicen, no, es que eso no sirve para nada, esa lucha institucional no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, hemos vencido dos veces, pues, en la Corte Constitucional. Dos, para Cuéntanos, detener que no cuéntanos. se anule el artículo 422, que es nuestro escudo ante estos arbitrajes internacionales. Lo hemos logrado. Nosotros, los mindunguis, los de abajo, obviamente con colaboración, por ejemplo, de tuya, de más especialistas, de Alejandro Olmos desde Buenos Aires, de Argentina, pero también lo hemos hecho nosotros en el momento en donde hemos tenido que redactar sin ser especialistas constitucionalistas y los hemos vencido. Y hay Cuéntanos, más cuéntanos con victorias. detalle de esas pequeñas victorias, Alex. Hombre, es que, a ver, la ex Asamblea Nacional, la ex presidenta de la Asamblea Nacional, y eso está desde 2018, querían anular el artículo 422 para que no tener una barrera a la privatización de todos nuestros recursos que ahora mismo se está planteando por parte de Lazo y también se hizo con Moreno. Esa privatización, era clave anular el artículo 422, que es nuestro escudo para no irnos a instancias internacionales de arbitraje y que se respete en inversiones internacionales en el Ecuador, pues nuestra constitución y nuestras leyes. No ceder soberanía jurídica hacia el exterior, es decir, defender nuestra soberanía, nuestras leyes, nuestra constitución. Déjame lo leo para que quede en la mente de los que nos están oyendo. Artículo 422 de la Constitución. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Y bueno, y siguen dos incisos más. Pero me parece que es fundamental esto, que esta lucha, porque ahorita se está utilizando, ¿no es cierto?, como argumento para exculpar a Lazo, el que Lazo no podía haber combatido la corrupción a pesar de que conocía, porque eso podía significar un arbitraje internacional que le costaba cientos de millones de dólares al país. Claro, Lo Lazo cual lo es que hace, clarísimo, no es por omisión. O sea, fíjense, no, es no, el no, mismo patrón, ¿no? No es que solamente no, por omisión, sino que activamente se crean condiciones para que quede legal la prohibición, el obstáculo, la imposibilidad de que cualquier funcionario honesto pueda hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, se crean claro, una cantidad de candados para blindar la corrupción, para blindar la acción de la corrupción dentro con la cuestión del peculado, de la coacción, de los contratos malhadados, perjudiciales para el país, pero también del tema de la mafia albanesa, pero también el tema de la penetración en el país, en los negocios, en la sociedad civil, en el territorio, en las instituciones de estas fuerzas externas que tienen como objetivo destruir y someter al país a un ambiente de crimen, a un ambiente de iniquidad. claro, es que ese es el peligro, porque imagínate que esos grandes capitales que han sido traídos durante todo el 2022 estén en lo que advertíamos de estas inversiones internacionales a gobiernos honestos, decentes, legales del resto de países, que el narcotráfico, por ejemplo, esté a través de esas maquinarias de ingeniería financiera, etcétera, a través de paraísos fiscales,
comprando nuestras hidroeléctricas, nuestras refinerías, todo el sistema vial, Pero puertos, además en el aeropuertos. tema este ¿Y luego cómo específico, lo sacas? imagínate pero solamente subrayemos este tema que tú planteas, porque aquí Íñigo Salvador, ¿no es cierto?, por su propia boca muere. Se está claramente acusando, ¿no es cierto?, de proteger la corrupción. Él ha defendido, inclusive con una supuesta doctrina jurídica, ¿no es cierto?, el tema de los arbitrajes internacionales como un tema sagrado, moral, de que con eso el país va a atraer la inversión extranjera, que la inversión extranjera no ha llegado. El ministro Campana habló de 19.000 millones en el gobierno anterior y en este el ministro Prado habló de 30.000, 32.000 millones de dólares. Puro cuento, puro humo y sobre todo una campaña, una propaganda, ¿no es cierto?, de alcahuetería para proteger precisamente la corrupción. Porque aquí claramente lo que se está diciendo es, los contratos, así sean perjudiciales para el Estado, así haya corrupción, no se puede hacer nada porque nos viene un arbitraje internacional. Y Lazo también activamente, aquí no hay omisión, aquí activamente, ¿no es cierto?, van creando un aparataje legal, un aparataje de candados, ¿no es cierto?, con el decreto 95 y con el decreto 186, si mal no me acuerdo, en el que plantea que ningún funcionario público puede poner ningún obstáculo a las empresas transnacionales que nos pongan arbitrajes internacionales. Y llega en el 186 ya no solamente a obligar a los funcionarios del Ejecutivo, en el cual tiene un ámbito, aunque mal utilizado sus atribuciones legales, sino que también dice que no pueden haber jueces, con lo cual es una clara intrusión en el sistema judicial, elemento anticonstitucional e ilegal. Ya ni siquiera Para ni los traducir, jueces ni los funcionarios públicos pueden poner ninguna acción de defensa del interés nacional frente a las ambiciones, a la codicia corrupta de parte de las transnacionales. para clarificarlo así rápidamente a la audiencia. Eh, si bien nosotros de la plataforma por Ecuador actualmente criticamos durísimamente la posición de la izquierda, tanto en Pachacuti, en el movimiento indígena con el señor Leonidas Diza, y en ese caso también del señor expresidente Rafael Correa, también hay que valorar uno de los hitos históricos que tuvo el expresidente Correa cuando en 2009 nos sacó del CIADI. Hay que reconocerlo uno, si se critica, también hay que reconocer pues lo que se hizo bien y eso era fundamental para liberarnos de todo ese yugo internacional. Estos arbitrajes Solo internacionales, insistamos en esto, los arbitrajes internacionales no son jueces, son arbitrajes en el que solamente las transnacionales le pueden atacar, le pueden demandar al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no puede demandar a las transnacionales por así corrupción, es por decir, irresponsabilidad ecológica, por irresponsabilidad social, claro, por no cumplir con el contrato. no son jueces, lo camuflan como jueces, hay un tribunal, lo llaman tribunal en La Haya, que es una ciudad ahí en el Reino de los Países Bajos, pero no es un tribunal, para simularlo al Tribunal de Justicia Internacional, pero no lo es. Son abogados privados que han formado un ente que se llama, por ejemplo, el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es el más nefasto, y de ese organismo el expresidente Rafael Correa nos sacó en 2009. Eso nos ha cubierto muchísimo durante todos esos años. ¿Y cuál es la primera gran acción que toma Lazo nada más llegar al poder? En junio del 2021, el 30 de junio del 2021, a través de una Corte Constitucional que falló a favor de esa petición de Lazo, de volvernos a los arbitrajes internacionales al CIE sin pasar por el control de la Asamblea Nacional y en donde esa Corte Constitucional, que es la misma que ahora mismo, salvo 2 o 3 jueces, cometió fraude procesal, delito de fraude procesal. Y lo sabemos porque nosotros estuvimos en esa pelea. Y solo dos asambleístas de los 137, dos de los 47 de la bancada de UNES, la asambleísta Mónica Palacios y la asambleísta Esther Cuesta, de los migrantes. Ninguno de los asambleístas nacionales, ni la señora Pirina Correa, ni el señor Vanegas, por ejemplo, de Pachacuti, nadie, absolutamente, y se dejó pasar eso. Esa fue la acción crucial de Guillermo Lazo para tener la impunidad en todos estos procesos de privatizaciones que están ahora, ya vemos, ligados con el narcotráfico Y en ahí esa en toda apropiación esta de nuestro... trafacía estuvo el ahora divinizado
abogado el doctor Salgado, pues, ¿no? Que además su hija también es Él, desde la Procuraduría, él fue, es la él otra fue abogada de las transnacionales y de los arbitrajes. Él fue el presidente de la Corte Constitucional y él es el que comete fraude procesal. Él, el presidente de aquel entonces de la Corte Constitucional. Claro, esto que estoy contando, las fuerzas progresistas de la Asamblea Nacional deberían impulsar una denuncia, porque hay pruebas, en fiscalía. Claro, lo podríamos hacer nosotros, pero hasta ahí no podemos porque no tenemos recursos, somos los de abajo. O sea, a duras penas tenemos para el Internet, como para meternos en una batalla judicial con nada más y nada menos que la Corte Constitucional, imagínate. Pero los asambleístas sí lo pueden hacer. Bueno, la cuestión es que ese fue el paso primordial de Guillermo Lasso para cubrir de impunidad todo el proceso de privatizaciones y que ningún gobierno a futuro, de aquí a los 40 y 50 años, pueda revertir esas privatizaciones. Eso está en juego. Eso es lo que nosotros estamos denunciando una y otra vez. Y es por esto que además se da el lujo, lo que tú dices, de favorecer a las transnacionales para que no se entienda la ciudadanía. Imagínense el pueblo, nosotros, la ciudadanía, digo. Imagínense que viene una petrolera, ¿no? Y está operando en la Amazonía y hace una contaminación masiva. El Estado ecuatoriano le denuncia y pide reparaciones para todo eso. Como estamos dentro del CIADI, ¿no? Dice, amenaza la transnacional de demandarnos ante el CIADI por miles de millones de dólares de algo, de una demanda de, yo qué sé, 100 o 200 millones. Así, me vas a demandar a mí, que sé que he contaminado tu selva, tus ríos, o una minera a cielo abierto, etcétera. Ah, sí, pues yo te amenazo. Si sigues por ese camino, yo te amenazo con plantearte una demanda de miles de millones de dólares. Y se queda ahí el tema. Pues es lo que tú decías. El Estado ecuatoriano, ante el CIADI, no lo puede demandar a las transnacionales, pero las transnacionales solo Bueno, y pueden ahora de manera muy, demandar. muy concreta, ¿no es cierto? La defensa que hace de manera obscena Íñigo Salvador de Lazo es que no, así haya corrupción, así haya evidencia del sobreprecio, así haya evidencia de que Lazo conocía con anterioridad que había un contrato perjudicial en Flopec, en el arrendamiento de los buques en contra del país, en contra del Estado ecuatoriano, no podía hacer nada porque venía un arbitraje internacional. Exacto, exacto. Y Es ahí decir, viene la prueba. claramente, no, pero lo que es importante es claramente, ¿no es cierto?, acciones de funcionarios del Estado que en lugar de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país, lo que han hecho es blindar, es preparar el terreno para que estas fuerzas externas, ¿no es cierto?, ataquen, actúen de una manera predatoria en contra de los intereses de la nación. Las propias declaraciones del vicealmirante Johnny Estupiñán dicen que él pidió soporte legal a la Procuraduría General del Estado, actual y de aquel entonces. ¿Para qué? Para poder romper el contrato de Flopec por toda no solo en la corrupción, sino el perjuicio al Estado, ¿no? Flopec es la empresa de nuestros barquitos petroleros en donde transportamos nuestro petróleo allá donde nos lo compran. Y si no necesitamos más barcos, pues contratamos a una empresa privada. Esa empresa privada se llama Amazon Tanker. Amazon Tanker, ¿dónde está domiciliada su sede? En Nueva York, Estados Unidos. Entonces, el tema es que si se rompía ese contrato, Es decir, si se quería Amazon Tanker, combatir la corrupción, exacto, Amazon Tanker nos demanda ante el CIADI en Nueva York. queda clarísimo a quién defendía Íñigo Salvador, queda clarísimo a quién Claro, defiende Lazo, pero queda también clarísimo a quién Lazo, defiende el actual procurador, pues. y Lazo. Por eso es que el señor Johnny Estupiñón rompe el contrato y pocos días después anula esa decisión. ¿Por qué? Porque el decreto 95 de Guillermo Lazo impide a todo funcionario público hacer este combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque en ese momento, y ni siquiera la corrupción, en contratos que sean perjudiciales para el Estado, en donde las transnacionales estén saqueando, lo que hablábamos siempre de esos 200 y más años de saqueo, bueno, pues no solo se benefician las transnacionales, sino grupos de poder criollos aquí que se unen a esas transnacionales en esos consorcios internacionales.
No es que solo las transnacionales, que también son las principales beneficiadas, pero es que los grupos de poder criollos se unen al saqueo. Por eso es que este país ha sido saqueado tantas veces. Y ese decreto 95 prohíbe, o mejor dicho, amenaza, porque es una amenaza a cualquier funcionario público que en su investigación, tanto para precautelar los fondos del Estado como para luchar contra la corrupción, promueva o derive en una demanda internacional ante arbitrajes internacionales, es ese funcionario público el que tiene que responder. Es decir, el señor Johnny Estupiñán se dio cuenta de que si se rompía el contrato por perjudicial y por corrupción para el Estado ecuatoriano, luego le iban a caer a él si venía una demanda de Los 10 o llamados 20 juicios millones de de dólares. repetición en la que le cobran cientos de millones de dólares al pobre funcionario que quiso hacer cumplir la Constitución y las leyes La, del la, país. la, la sentencia que dicta el CIADI, que son 100 millones. Ah, 100 millones que tiene que pagar el Estado de Guatemala, que tenemos que pagar nosotros. A ver si nos entendemos. Todas estas sentencias internacionales salen de nuestros bolsillos, compañeras y compañeros, compatriotas que nos estén viendo. Claro, No es eso es que lo que sale. dejan, esto es lo que dejan de entregar los recursos al hospital. Por eso es que no hay ni mertiolates, por eso es que tienen que postergarse operaciones urgentes, por eso es que enfermedades catastróficas no son tratadas, por eso es que el ciudadano común y corriente ni en el IES ni en los Y por hospitales eso, y públicos por eso es que recibe tienen, atención. y por eso es que tienen todas esas reservas internacionales en el Banco Central del Ecuador y en Suiza, para precautelar todo esto. Entonces, Entonces, la pregunta clara, Alex, es ¿a quién beneficia esto? Entonces, ahí me parece, yo creo que el tema del juicio político tiene que ser ubicado en una perspectiva histórica, porque inclusive si es que Lazo es depuesto, con todas las causales del caso, con toda la razón del caso. ¿Qué pasa si sube Borrero y hace lo mismo? Ya sabemos, Lazo es vinculado al Banco de Guayaquil, Borrero es vinculado al Banco del Pichincha. Por más que para confundir a la galería Hurtado haya salido a decir que Borrero es correísta, en realidad Borrero pertenece al mismo grupo de Hurtado, ¿no es cierto? Inclusive con ciertas relaciones familiares, una cuestión así, vinculado al Banco del Pichincha. Son los dos grandes bancos que tienen un verdadero duopolio del sistema financiero. Pero yo inclusive creo que si es que Borrero puede cambiar algunas cosas, sobre todo cosméticas, ¿no es cierto? Mientras se continúe con esta legislación como la ley de defensa de la dolarización, la mal llamada ley de fomento productivo, la ley terrible de desarrollo económico, el Ecuador sigue siendo una guarida fiscal para el blanqueo de capitales. A propósito, no es paraíso fiscal, sino guarida fiscal, es una traducción hecha de mala fe. La uno se escribe H-A y la otra se escribe H-A-E. H-E-A-E. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que es guarida fiscal, que es tax havens, frente a lo que es tax havens, ¿no? Entonces, es muy mira, importante ubicar que lo que quieren es mantenerle al país, porque es una geopolítica con una agenda angloamericana, de convertirle al país en un centro de blanqueo internacional. Entonces, las cosas, la inseguridad del país no se va a resolver con medios policiales y militares, que tiene que tomárselas, pero no es suficiente porque mientras el territorio ecuatoriano siga siendo un botín tan jugoso, tan apetecible, precisamente porque se ha creado la condición jurídica que favorece a las mafias extranjeras, pues el país va a seguir siendo presa, se va a seguir hundiendo en este ambiente criminogénico, en este ambiente de inseguridad, en este ambiente de violencia. yo creo que, Pedro, más allá de las apreciaciones que se tengan de un individuo, que también no es garantía para nada, como el señor Borrero, a quien hemos denunciado en su momento ante la Asamblea Nacional porque fue implicado directamente en la privatización de las farmacias de los hospitales públicos. Esa era su ambición. Logró eso, desapareció del mapa, ya no se sabe dónde está, ya logró su sueño, su objetivo, porque claro, era accionista de farmacias, de grupos de farmacias aquí, y se hizo con un negocio tremendo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay que respetar la Constitución, digo yo. Es decir, si es restituido el señor Lazo, por muy mal que nos caiga el señor Borrero,
bueno, pues tendrá que asumir su responsabilidad, si es que quiere. Ahora, si no quiere, pues mira, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero debería asumirlo, para eso se presentó a las elecciones como candidato a vicepresidente y ahora vicepresidente, ¿no? Así es, pero lo que Pero, es importante es, independientemente de las personas, lo que es fundamental es ubicar los contenidos. Son estas leyes, estos candados exacto, jurídicos que están perjudicando al país, que están garantizando precisamente la penetración de estas fuerzas nefastas, de estas fuerzas extranjeras que son correcto, enemigas de la nación. correcto. Pero el propio señor Guillermo Lazo debería tomar nota de lo que él está haciendo. Es decir, han sacado ahora otra cortina de humo, etcétera, la persecución que se tiene que hacer porque no es persecución, es una justicia a todas las barbaridades que hizo su pelele el señor Lenín Moreno Garcés. Es decir, cuando estos personajes, estos corruptos, estos infames, como Lenín Moreno Garcés, ya no les son útiles y les sirven para estas cortinas de humo mediáticas, etcétera, etcétera, no tienen ningún empacho en ir a por ellos. Pues lo mismo le puede suceder al señor Guillermo Lasso, porque lo que está haciendo él y todo su grupo no solo es inconstitucional, no solo es un tema de juicio político, también va a ser un tema de juicio penal a todos Y estos probablemente también señores. en el extranjero. Recordemos, yo les insisto, revisen en el internet lo que ha pasado con García Luna, el zar de la lucha contra las drogas, el mimado de los Estados Unidos, el mimado de los gobiernos derechistas en México y que ahora ha sido juzgado en los Estados Unidos por su vinculación al narcotráfico. Claro, y entonces el señor Borrero debería también tomar nota de, uy, mira lo que está pasando con Moreno, mira lo que puede estar pasando luego de unos años con el Lo propio triste es Lazo. que mientras eso sucede, si es que sucede, ¿no es cierto?, se llevan el país pero al peso. Bueno, pues ese es el tema de que yo me canso y nos cansamos desde la plataforma por Ecuador de poner en relieve una y otra vez esos legados del señor expresidente Rafael Correa, no solo en el tema de infraestructura, insisto, así como le criticamos duramente, también tenemos que reconocer que no solo nos dejó una constitución modélica, perfectible, todo lo que tú quieras, como la constitución de Montecristi, pero que es muy superior incluso a muchas constituciones de Europa, ¿no? Que yo las conozco, en este caso muy por encima de la Constitución española, que tenemos leyes de acceso a la información pública, la LOTAI, la propia ley de participación ciudadana y control social que está allí. Entonces, a lo que me refiero es, si esta lucha institucional, es decir, si no solo se ingresa a un oficio, si ingresásemos cientos y miles de oficios, muchísimas de las cosas que se han hecho hasta ahora no se hubiesen atrevido a hacer. Porque con simples campañas de que hemos logrado impulsar desde la plataforma de Ecuador, en donde hemos ingresado 200, 300 oficios desde la ciudadanía, hemos parado muchas cosas. Entonces, la población también tenemos que implicarnos en la defensa, sobre todo del futuro de nuestros hijos e hijas, que por eso estamos luchando. Porque a fin de cuentas nosotros ya hemos vivido lo que hemos vivido, pero no se merecen pues nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes que no saben realmente lo que está pasando, pero nosotros sí. Estos errores que venimos cometiendo, pues lo van a pagar con creces nuestros hijos, las Claro, generaciones entonces que vienen. tenemos que defender ese futuro de las generaciones que vienen y que cuando lleguen a adultos y se den cuenta, a jóvenes, ¿no? Y se den cuenta de que no pueden ingresar a la universidad, de que su padre, su madre ha fallecido por no tener dinero, de que ellos mismos están falleciendo, de que sus hijos, los nietos, empiezan a fallecer porque no se tienen condiciones en el país, nos dirán, oye, cuando tenías que luchar, ¿por qué no luchaste? Como padres, como abuelos, como abuelas, E como inclusive madres. si luchas, mira, inclusive si luchas, retornando a una parte previa de la conversación, ¿cuántos muertos, cuántas decenas de miles de muertos nos hubiésemos ahorrado si no se hubiese negociado tan mal los triunfos populares de octubre del 2019? Qué terrible. Es que las responsabilidades de estas políticas también van allí en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en todas las fuerzas políticas, no solo el movimiento indígena. Pero ya que están en una campaña los partidos de esto de formación política, le llaman, pues la formación política, si no es una formación partidista, que también, no digo que no, pero la principal formación política es dar a conocer estas herramientas y cómo a aplicarlas.
para que la ciudadanía entre en la lucha institucional, porque hasta que nos decidamos salir a las calles, que también está en veremos, que alguien dé el pistoletazo de salida, que también está en veremos, pues al menos podemos luchar en algo fundamental, porque nos pueden rodear, por ejemplo, Carondelet, a 2, 3 cuadras con alambres y púas, con esas, etcétera, etcétera, esas barreras, y nunca le vamos a llegar pues a verle ni siquiera el pelo al señor Guillermo Lazo, pero con un oficio sí llegamos a su despacho, o al menos a sus asesores, y Bueno, entonces mira, yo empiezan creo que esto a lo que está marcar presión. mostrando modestamente, ¿no es cierto?, con este esfuercito, ojalá contribuya a estas campañas de capacitación, de clarificación, de toma de conciencia de gente de distintas versiones, de distintas visiones del país ¿Dónde está la y, academia? y de la academia. Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy importante. Aquí el punto fundamental es combinar todas las formas de acción que eviten que el Ecuador, este querido Ecuador, se nos vaya al carajo. Te agradezco muchísimo, se nos ha acabado el tiempo, podríamos seguir conversando, pero ya nos pasamos varias líneas rojas, ya nos pasamos, así es que te agradezco muchísimo, Alex, y te comprometo para una siguiente ocasión que para seguir profundizando en estos temas, así con detalles, con oficios, con fechas, con elementos concretos, ¿no es cierto?, que vayan a ir perfilando una acción de lucha, una acción de resistencia ciudadana frente a los atropellos de esta plutocracia mafiosa. Muchas gracias y hasta la próxima A ti, emisión de Hilando Fino. a ti, Pedro, muchas gracias. Un abrazo. Que pases muy bien. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.